hay que ir a ver. No tengo nada para decir. Para la fecha del examen, no. No. Tengo que ver el tema. Siga en el cuadernillo. Creo que el 28 de junio es el primer parcial. Después hay como una autoevaluación que les tengo que hacer, me parece. Pero no me fijé todavía. Serán 3, 4 semanas. Un mes, más o menos. Yo les aviso, no se preocupen. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver el tema de pH, ¿sí? Es importante, es importante porque es uno de los parámetros más importantes de nuestro organismo, ¿sí? Em, Tiene una parte que es muy química al principio. No, nada, que en un mes será la autoevaluación esa, no te preocupes. Faltan como 3, 4 trabajos prácticos todavía. Yo les aviso con tiempo. Así que nada, esta es la definición de pH. La definición es sencilla, es una medida de la concentración de protones, ¿sí? Que hay en un medio. Qué sé yo, a nosotros nos importa, por ejemplo, medir el pH en la sangre, es decir, cuánta concentración de protones hay en la sangre, ¿sí? Y en definitiva el pH nos dice si una sustancia es ácida, ¿sí? O si esa sustancia es muy alcalina o básica, ¿sí? En realidad es alcalina la palabra. Esta es la fórmula, eh, por ahí alguien la ha visto, se acuerda del secundario, esta pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de protones. Nosotros usamos esta fórmula y no usamos directamente la concentración, ¿sí? Porque son concentraciones muy chiquititas. Fíjense, una sustancia que tenga un pH neutro, se dice que tiene un pH 7, la concentración es de 1 por 10 a la menos 7. Eso es como algo así, como 0,000007. Es decir, son concentraciones de protones muy chiquititas, entonces para que ese número quede eh, más fácil de ver, se usa pH, que es el logaritmo negativo. Entonces lo que tienen que saber ustedes es que, ¿Se mide en mol, profe? ¿Puede ser? sí, en moles por litro se mide. No el pH, si vos lo pones en concentración. Si vos pones 1 por 10 a la menos 7, es moles por litro. En pH va solamente el pH, número. Es logaritmo de la concentración negativa. Em, pero bueno, más allá de todo esto, lo que tienen que saber es lo siguiente. Esto es lo importante, es la clave de esta diapositiva. Acuérdense que el pH va en una escala que va del 1 al 14, ¿sí? Si la sustancia tiene un pH 7, es decir, que cae en el medio, decimos que es neutra. Si el pH es menor a 7, por ejemplo, de 6 a 0, esa sustancia es ácida, y si el pH es muy alto, la sustancia es básica o alcalina, ¿sí? Fíjense que la relación es inversa, que cuanto menor pH sea, más concentración de protones tenés, ¿sí? La relación es inversa, ¿tá? A menor pH, mayor concentración de protones. Es decir, una sustancia ácida tiene un montón de protones en el medio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta con esto? No. O una consulta. Sí. ¿Viste donde dice, bueno, solución neutra, ácida? ¿Qué significan las diagonales? No, las diagonales nada. Las diagonales Es una son... separación, digamos. Sí, es una separación. Es decir, que vos, por ejemplo, podés expresar cuánto protón hay en un medio mediante el pH Sí. 7, o podés poner directamente la concentración de protones. Vos podrías poner, por ejemplo, en esta sustancia hay 1 por 10 a la menos 7 moles de protones por litro. Pero ves que es como un número muy feo, es como, esto es algo como Sí, sí. 0,00. Entonces pones pH directamente. Sí, la barra es una separación. Ah, gracias. No, nada. Entonces quédense con esa idea de que
Los pH bajos son sustancias con muchos protones ácidas, los pH altos tienen pocos protones y son las alcalinas. ¿Qué les iba a decir? Ah, y esto también les quería aclarar. Porque creo que en el cuadernillo, no creo que les pongan esto en el parcial, no ha aparecido puesto mucha química, pero en el cuadernillo creo que hay algunas actividades. Yo me acuerdo que, por ejemplo, les ponían esto. Si a ustedes les ponen esta nomenclatura, sí, sería básica o alcalina, exactamente. Si a ustedes les ponen esta nomenclatura, la fea, por así decirlo, para saber a qué pH equivale, bueno, podrían hacer la cuenta, pero si no, siempre tienen que ver el exponente. ¿Ven? 10 a la menos 7 es un pH 7. 10 a la menos 6 es un pH 6. 10 a la menos 0 es un pH 1 o 0, no sé cómo será, no importa. Si es a la menos 8 es 8 y si es a la menos 14 es 14. ¿Sí? Esa es como una forma fácil de sacar el pH. ¿Está bien? Igualmente no se preocupen porque todos los libros de fisiología no les van a poner. Se que trabó. No les van a poner el número largo les ponen directamente pH. Pero bueno, Profe. sí. Y si está eso en el examen, nosotros tenemos que poner que es neutro, ácido o básico. Sí. ¿Dónde está eso? Igual te digo, no se los van a. No creo que les tomen esto. Pero sepan eso, sí. Sepan la escala. Eso es lo más importante. Sepan que hay 14 números. El 7 es el neutro. Hasta 14 esto es alcalino. Y si te vas para 0, esto es ácido. ¿Está bien? Sepan eso nada más. Sí. Es lo más importante. Y entiendan el concepto que el pH es un parámetro de concentración de protones. ¿Sí? Bueno, acá ahora vamos despacito porque se empieza a complicar un poquito esta parte nada más. Nosotros en química tenemos dos tipos de sustancias. Los ácidos, ¿sí? Y las bases. ¿Está bien? Por definición, un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de liberar protones al medio donde se encuentre. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua, a ese vaso de agua yo le tiro ácido clorhídrico, ¿sí? Esta sustancia que está acá, el HCl. El ácido clorhídrico es un ácido, cuando está en agua, lo que hace es liberar protones. Se disocia, ¿ven la flechita que está para la derecha? Eso significa que se disocia y me da un átomo de cloro y me da un protón. Es decir, está liberando un protón al medio, que en ese caso es el agua. ¿Está bien? Eso es la característica de un ácido, liberar protones al medio. En cambio, una base, ¿sí? Es una sustancia que tiene la capacidad de captar protones. Vos tirás una base en una sustancia y esa base lo que hace es chupa los protones que están en el medio, los capta. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Por ahí este vaso de agua tiene algunos protones y yo tiro esta base al medio, que se llama hidróxido de sodio, no importa, no tienen que saber el nombre. Cuando yo tiro el hidróxido de sodio, se rompe y me da un átomo de sodio y este átomo se llama OH, que se llama hidroxilo. Este OH tiene la capacidad, es una base, tiene la capacidad de chupar un protón, lo capta, se combina y forma agua, H2O. Es decir, esa base lo que hizo fue captar un protón y forma agua. ¿Está bien? Esa es la definición de ácido y la definición de base. Lo tienen que tener siempre en la cabeza. Capacidad de liberar y capacidad de captar protones. ¿Está? ¿Con esto alguna duda? ¿Pregunta con esto? Yo, Franco, ¿lo podés explicar de vuelta? Que me Sí, perdí ahí cuando liberaban cosas. sí, no te preocupes. Vos en química tenés dos tipos de sustancias respecto al pH. Tenés las sustancias ácidas y las sustancias básicas, o sea, los ácidos y las bases. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido. El hidróxido de sodio es una base. Ahora, ¿qué es lo que define que una sustancia
se comporte como un ácido y qué es lo que define que una sustancia se comporte como una base. Los ácidos son sustancias que tienen la capacidad de liberar protones en el medio en el cual se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, es lo que les decía recién. Yo agarro un tacho de agua, esto tiene agua, y yo le tiro ácido clorhídrico. Le tiro ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico, cuando está en el agua, se disocia, es decir, que se rompe en cloro y protón. Cloro y protón. Y es decir, liberó un protón al medio. Se disoció y liberó un protón al medio. Eso es lo que hace un ácido. ¿Está? Y lógicamente, si este tacho de agua, qué sé yo, tenía un pH 7 y vos después le tirás ácido clorhídrico, el pH va a ser 1 o 2, muy, muy ácido. ¿Por qué tan ácido? Por todos los protones que liberó el ácido clorhídrico. En cambio, la base se comporta al revés. La base, las sustancias básicas, son aquellas que tienen la capacidad de captar protones. Por ejemplo, de nuevo, yo tengo un tacho de agua y por ahí acá en el agua yo tengo protones dando vuelta, ¿sí? Yo le tiro la base, que en este caso es el hidróxido de sodio, no importa el nombre, hidróxido de sodio. Cuando yo este hidróxido de sodio lo tiro al agua, se disocia en sodio y en OH, que se llama hidroxilo. Este hidroxilo, ¿sí?, que tiene carga negativa y los protones tienen carga positiva, tiene la capacidad de captar al protón. Capta al protón, se combina con él y forma H2O. Fíjate, OH más H, H2O. ¿Sí? Y eso lo que hace es aumentarle el pH a la sustancia. Si la sustancia tenía un pH 7, ahora tal vez pasa a un pH 14, porque esa base le está robando o está captando los protones que están en el medio. ¿Sí? Listo. Buenísimo. ¿Les Gracias. quedó claro entonces? Esto que ténganlo muy presente durante toda la clase porque lo vamos a usar todo el tiempo y más adelante se va a complicar. Por eso quiero que les quede claro qué hace un ácido y qué es una base. Bueno, ahora lo complicamos un poquito más, pero esto es, a ver, es sencillo. Tanto los ácidos como las bases, lo que hablamos anteriormente, se pueden subdividir a su vez en ácidos fuertes o ácidos débiles y en bases fuertes y bases débiles. ¿Qué significa que un ácido o que una base sea fuerte? Que se disocia completamente. Disocia completamente significa que se rompe completamente. Si yo tengo el HCl, el ácido clorhídrico, este es el ácido clorhídrico es un ejemplo típico de ácido fuerte. Vos lo metés en el agua o donde sea y todas las moléculas de HCl se van a dividir en protón y en cloro. Todas. Ahora tengo una diapositiva más gráfica. A ver, déjenme una cosa. Acá, ¿ven? Este es el fuerte. Yo tengo dos moléculas de ácido clorhídrico. Las tiro en el agua, ¿sí? Las tiro en el agua y como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, las dos moléculas o todas las moléculas en su totalidad se van a dividir. Entonces yo tengo un protón, dos protones y dos cloros, separados porque todas las moléculas de ácido clorhídrico se han disociado. El 100% de estas moléculas se han disociado. Eso es lo que hace que un ácido o una base sea débil. En cambio, por ejemplo, esto está mal acá. Este es un ejemplo de un ácido débil. Este es un débil. Por definición, un ácido o una base débil son aquellas que se disocian parcialmente. Yo, por ejemplo, tengo dos moléculas de, en este caso, un ácido débil. ¿Sí? La pelota roja es el protón y la sustancia negra es la base conjugada. Ahora vamos a hablar de eso. Pero fíjense que yo estas dos pelotas las tiro al agua y no se disocian las dos, sino que se disocia una sola.
la otra sigue como está. Entonces fíjense que en este caso se disoció el 50% del ácido débil. Hay una parte que se dividió y hay otra parte que no se disoció, no se dividió. ¿Tá? Eso es la característica de un ácido o una base débil. Se disocian parcialmente y los fuertes se disocian completamente. Acá, ¿sí? El débil es parcialmente, el fuerte es completamente. ¿Está bien? No, profe, ¿me puede volver a, o sea, cuáles son los débiles y cuáles son los fuertes? Me enredé, perdón. Es esto que está acá. No, se borró. Espérame. Los ácidos o las bases débiles, yo no les estoy dando ejemplo igual, es una definición en general. Los ácidos o las bases débiles se caracterizan por lo siguiente. Pará. Vamos con el dibujito de la izquierda. Los fuertes. Pluma. El de la izquierda. Estas dos pelotas son un ácido fuerte. ¿Sí? Ácido fuerte. Primero, ¿por qué es un ácido? Porque cuando yo esta pelota la tiro al agua, se disocia y libera protones. Ven que los protones acá abajo están sueltos. Eso hace que sea un ácido. Ahora, ¿por qué este ejemplo es un ácido fuerte? Porque de mi 100% de ácido, o sea, de moléculas sin disociar, de mi 100% de moléculas sin disociar, cuando yo las tiro al agua, todas las moléculas de ácido clorhídrico, todas, absolutamente todas, se disocian o se dividen en este caso, cloro y protón. Es decir, todas liberaron los protones. ¿Sí? En cambio, los ácidos débiles, este ejemplo es un ácido débil, de nuevo, seguimos con el ejercicio para ir repasando. Es un ácido porque cuando yo lo tiro al agua, se disoció y me liberó un protón, que es la pelota roja. Pero en este caso es un ácido débil porque no todas las pelotas se han disociado cuando están en agua. Fíjate que en este ejemplo yo tiro dos pelotas de ácido débil, dos moléculas de ácido débil al agua. Una molécula se disoció y me liberó el protón, pero la otra molécula no se disoció, sigue combinada. Eso es la característica de débil, que la disociación no es completa, es parcial. Por eso las palabras claves son: en el fuerte la disociación es completa y en el débil la disociación es parcial. ¿Está? Estas son las dos palabras clave que tienen que saber. Claro, en el fuerte se rompe completamente y en el débil le cuesta más romperse. Sí, y no se rompe todo, se rompe un poquitito y otra parte te queda bien, te queda sin disociar. Claro, es como mitad y mitad. Exactamente, exactamente. Déjenme ver una cosa, porque con esto tengo que ser prolijo, porque si no, nos vamos a perder. Déjenme pensar, a ver. Ácido. A ver si voy más para allá. Sí, ya sé lo que vamos a hacer. Quiero explicarles lo siguiente, porque lo vamos a ver ahora en un ratito, y quiero que lo entiendan. Obviamente que todas estas cosas de química siempre se expresan en fórmulas, la flecha para la derecha, flecha para la izquierda, ¿sí? Yo quiero mostrarles eso, cómo se representa en Siempre que ecuación. una molécula libere hidrógeno es ácido, ¿no? Sí, Y siempre que chupe hidrógeno sería una base. exactamente, exactamente. Esto les quería decir, miren. Por ejemplo,
re criollo me salió que No, chupe, no, ¿no? Que absorbe está sería. bien, sí, o que capta, está bien, igual está bien porque es así. Yo lo que quería mostrar esto, fíjense, porque van a leer esto en las ecuaciones, lo pueden leer en los libros y después lo vamos a ver más adelante, ahora en 3, 4 diapositivas más adelante, y quiero que quede claro esto. Yo este comportamiento del ácido débil lo puedo graficar en una ecuación. Entonces yo puedo poner que mi ácido débil, que se llama HA, ¿sí? Cuando yo lo tiro al agua, se disocia, ¿sí? Parcialmente, ¿no? Porque porque es débil, ¿sí? En protón, protón más más el A, que es el otro componente. ¿Ven? Sería la pelota negra. Yo lo que les quiero enseñar es a ponerle los nombres. Lógicamente, el H es el protón, ¿no? Es el responsable de modificar el pH. Profe, Sí, tengo una pregunta, porque también vi otro video en el aula web que siempre usan las mismas letras. ¿Siempre son las mismas o puede ser que en el examen nos pongan otras? no, letras en qué sentido. La HA. Sí, Eh, no, creo que se usa HA por una cuestión de comodidad. Por una cuestión de comodidad, porque es como para decir que es porque si un yo te ácido aprendo débil. todo esto, después si me pones otra cosa, chao. Uy, No, es una cuestión la letra puede ser cualquier cosa, pero es una cuestión de comodidad para explicarlo. Pero bien. igual, Porque quédense en el más otro con el video, concepto. en el otro video que vi, es muy parecido a esto que estás diciendo. Claro, sí, sí. Es más por una cuestión de comodidad. A ver, ahora, la verdad que nunca me puse a pensar, porque si se usa HA se usa HA porque es fácil de usar, no sé por qué, la verdad. Está bien, está bien. Pero yo les quiero o sea, entender la ecuación, eso es lo que me importa a mí. Fíjense, yo tengo esta pelota, que es la molécula HA, es la molécula HA, es un ácido débil, ¿sí? Hagan la relación siempre con la pelotita que está acá en el dibujo, así no se pierde. Yo tengo la molécula HA, que es esta combinación de rojo y negro, ¿sí? Este es mi ácido débil. Ácido débil. De nuevo, repito, ¿por qué yo sé que HA es un ácido? Porque cuando yo a esta molécula, que está conformada por un protón y por la pelota negra, la tiro al agua, se disocia y me libera un protón. El hecho de liberar un protón hace que esa sustancia sea un ácido. Y como la disociación es parcial, es un ácido débil. Entonces, yo cuando tiro este ácido débil al agua, se me va a dividir o disociar en un protón y en esta molécula que se llama A negativo. ¿Cómo se llama este A negativo? Se llama base conjugada. Este es el nombre, se llama así, base conjugada. Conjugada, no me entra para escribir, pero es base conjugada. Entonces, si repito, cuando yo tengo un ácido débil, lo tiro al agua, ¿sí? Como es un ácido, se va a disociar y va a liberar un protón, eso hace que sea ácido. La disociación va a ser parcial, no todas las moléculas de HA se van a disociar, sino algunas. Y cuando se disocia, como dije, libera un protón y lo que libera la pelota negra se llama base conjugada. Base conjugada, ¿sí? Siempre. Es decir, cuando yo un ácido débil lo tiro al agua, se disocia en protón y en su base conjugada, parcialmente. ¿Por qué HA? Perdón, ¿por qué A, este que está acá, por qué se llama base conjugada? Porque este A negativo podría captar un protón que esté en el medio, chuparlo y de nuevo formar HA. ¿Sí? Entonces, la ecuación puede moverse para la derecha, pero al mismo tiempo puede ocurrir que esta base conjugada que anda dando vuelta en el medio puede captar algún protón que esté libre y combinarse y volver a formar HA. Y se comporta y se llama base conjugada porque se está
comportando como una base. Es lo que dijo Sebastián. Este A negativo, este A con carga negativa, lo que hace es chupar un protón del medio, ¿sí? Y vuelve a Profe, formar el ácido débil, ¿sí? esto solo los ácidos débiles, ¿no? Sí, los ácidos débiles. Porque las Así. bases débiles tienen, hay también bases débiles, pero son más difíciles, no son tan importantes. Lo más importante son estos, los ácidos débiles. No, decía por si que el ácido fuerte no se puede. No, claro, exactamente. Esa es la diferencia. Bueno, gracias por plantear eso. El ácido débil, vos tenés el H, le pongo Cl porque le doy un nombre propio, una sustancia, ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, no puede hacer esto de acá a la derecha, se disocia todo en protón más cloro. Pero olvídense, en esto no olvídense porque tampoco es tan importante. Yo lo que quiero es que sepan el de la derecha. Quiero que sepan este que estuvimos hablando recién. Porque los ácidos débiles juegan un rol muy importante en la regulación del pH. Fíjense que los ácidos débiles en la ecuación se pueden desplazar para la derecha y esa sustancia puede liberar protones al medio y hacer que ese pH se acidifique, ¿sí? Y también en determinadas circunstancias, ese protón que anda dando vuelta con la base conjugada que anda dando vuelta se pueden combinar y la ecuación ir para el otro lado, ir para la izquierda y formar un ácido débil de nuevo, ¿sí? Y hacer que esa sustancia se alcalinice porque yo le estoy chupando los protones que están libres en el medio. ¿Está bien? Esto sería un amortiguador, ¿puede Sí, ser? eso es un amortiguador. Igual, ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que yo lo que quería hacer, ahora se los voy a volver a explicar de nuevo, porque la clase se basa en esto. Lo que pasa es que yo quería que lo que me importa ahora es el nombre más que nada. Que sepan que este A- se llama base conjugada. ¿Sí? Y entiendan que puede ir para la derecha de la ecuación o que puede ir para la izquierda. Si me voy para la derecha, libero protones y lo que hago es acidificar el pH, o sea, hago que el pH sea más bajo porque estoy liberando protones. Y si me voy para la derecha, si me voy para la izquierda, ¿sí? Si esa base conjugada que está suelta se chupa un protón que está en el medio, me voy para la izquierda, chupo los protones que están en el medio y el pH se va para arriba, se alcaliniza, porque disminuyen los protones, disminuye la concentración de protones. ¿Sí? Seguimos y ahora vemos de última ahora lo vamos a seguir viendo esto. Esto lo paso rapidito. Nada, el pH es una cuestión importante en fisiología porque, fíjense, el agua pura tiene un pH 7, lo que me importa es esto. La sangre tiene un pH que va entre 7,35 y 7,45. ¿Está? Si el pH es menor que 7,35, ¿sí? El organismo empieza a funcionar mal y si el pH es más de 7,45, el organismo también funciona mal. Entonces, para que el organismo, nuestro cuerpo, pueda funcionar correctamente, el pH tiene que estar en este rango, entre 7,35 y 7,45. ¿Por qué funciona mal? Básicamente porque pHs anormales para nuestro cuerpo alteran las proteínas de nuestro organismo, las proteínas y las enzimas. Entonces empezamos a funcionar mal, ¿sí? Por eso digo que si es menos de 7,35 andas mal y si es más de 7,45 funcionas mal. Porque particularmente el evento que ocurre es que las proteínas y las enzimas funcionan mal y por tanto el funcionamiento de nuestras células se va a ver perturbado, ¿sí? Esto van a ver que cuando el pH de la sangre es menos de 7,35 se llama acidemia, es decir, la sangre está muy ácida, acidemia. No, el pH nunca es 8, nunca es 8. Es entre 7,35 y 45, y 7,45. A ver, creo que hay un ranguito más que ahora yo no me lo puedo acordar. Puede ser un poquitito menos que 7,35, me parece, pero son centésimas.
así, 7.35, 7.45. Y si es más de 7.45, se dice que esa sangre o ese paciente está en alcalemia. La sangre está muy alcalina. Alcalemia. ¿Está? Entonces, nada, la importancia fisiológica del pH es ese, que siempre, siempre, siempre tiene que estar en el rango de 7.35 y 7.45. Porque si se desvía y me da valores más chiquitos o valores más grandes, el cuerpo empieza a funcionar mal. ¿Está? Y se rompe la homeostasis, que era lo que habíamos hablado la clase pasada. Bueno, esto más de lo mismo. Me había olvidado de esta diapositiva. Ahora, vamos de nuevo. Fíjense que el pH es un parámetro recontra fundamental y siempre tiene que mantenerse en 7.35, entre 7.35 y 7,45. Pero ¿cómo hace el organismo para siempre mantener ese pH en ese rango? Bueno, hay tres mecanismos. Hay tres mecanismos fisiológicos que permiten mantener el pH en este rango. Uno es el sistema de amortiguadores o sistema buffer, que es lo que vamos a ver hoy, y tiene que ver con los ácidos y bases débiles. Otro es el sistema respiratorio y otro es el sistema renal. El respiratorio y el renal no son para hoy, no los vamos a ver hoy, son para otra clase. Hoy lo que vamos a ver son los sistemas amortiguadores, ¿sí? Vamos a ver qué es un sistema amortiguador, cómo funciona un sistema amortiguador. Y son fundamentales los amortiguadores porque este sistema, porque es el más rápido, es el primero que se activa cuando el pH se jode, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que mi pH sube a 7,6, se van a activar estos sistemas amortiguadores y van a permitir que el pH vuelva a 7.35. Entonces vamos a hablar de amortiguadores, ¿sí? Yo quiero, a ver, déjenme pensar una cosa. Bueno, vamos despacio con esto, que es lo más difícil de hoy. Déjenme ver, así, ahí está. Primero, vamos a definir qué es un sistema amortiguador. Un sistema amortiguador, básicamente, es un ácido débil y su base conjugada. Lo que estuvimos hablando hace 3 diapositivas atrás. Es decir, esta ecuación que está acá, ven, la de acá abajo, es la que les mostré. Sí, queda grabada. Es la que les mostré. Perdón si a veces no leo el chat, no, porque no lo puedo ver de la compu. A veces chusmeo el celu y otras veces no, se me pasa. Esta es la ecuación que les mencioné anteriormente, ¿vieron? HA es el ácido débil, ¿sí? Si yo lo tiro al agua, se disocia en protón, que es el que está acá, el H, y en el A negativo, que es la base conjugada. Se llama base conjugada, ¿sí? De nuevo, ¿por qué HA es un ácido? Porque cuando vos la tiras al agua, se disocia y libera un protón. El hecho de liberar un protón al medio y de acidificar el medio hace que esa sustancia sea un ácido. ¿Y por qué débil? Porque la disociación es parcial, ¿sí? Hay algunas moléculas de HA que cuando vos la tiras en el agua se quedan como HA. Y les expliqué también que lo que puede ocurrir es que cuando ese HA vos lo tiras al agua se disocia en protón y la base conjugada, en determinadas ocasiones la base conjugada que está dando vuelta, el A negativo, como es una base, puede chupar o captar el protón y nuevamente formar el ácido débil, HA. Fíjense que esto es como si fuese una receta de cocina. Ácido débil se rompe en protón y base conjugada. Y si la base conjugada se vuelve a combinar con el protón, conformas de nuevo ácido débil, ¿sí? Este sistema, esto es un amortiguador o buffer. Ahora les voy a explicar cuál es la función
de un sistema buffer o un sistema amortiguador. O sea, ¿cuál es la finalidad que tienen? Para después meternos bien en cómo funciona. Estos son dos ejemplos, ¿sí? Este que está acá es un ejemplo de la sangre, por eso está en rojo. Y este que está acá es agua, por eso está en celeste. Supongamos que en un primer momento, ¿sí? Estamos por ejemplo, en una situación de reposo, o sea, en un experimento, ¿no? Imagínense que estamos en un laboratorio, cargamos un tubo de sangre y otro tubo con agua. Medimos el pH y nos dice que en la sangre ese pH es de 7,35. Medimos el pH en el tubo que tiene agua y ese pH es 7,35. ¿Sí? Un pH más o menos neutro. Después, lo que vamos a hacer es, al tubito que tiene sangre, le voy a tirar ácido clorhídrico, un ácido, no importa, le voy a tirar un ácido, y al agua le voy a tirar también un ácido, ¿sí? Ácido clorhídrico. Si nosotros vemos en el agua, a la derecha, al principio teníamos pH 7,35, le tiro el ácido clorhídrico, ¿m? Y como es un ácido, el ácido clorhídrico se va a disociar en un montón de protones. Tengo un protón acá, otro acá. Fíjense que antes tenía solamente 2, pero después de tirarle el ácido clorhídrico, ahora tengo un montón de protones dando vuelta. Y como tengo un montón de protones dando vuelta, es decir, la concentración de protones aumentó, ¿sí? El pH disminuyó, se hizo más ácido, ¿sí? Entonces ahora tengo un pH 2. Fíjense que pasé de un pH 7,35 a un pH 2 luego de administrarle el ácido débil. Perdón, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Cuando yo le tiré el ácido, lo que hice fue acidificar el agua. Pero fíjense qué pasa en la sangre. Cuando yo tengo la muestra de sangre, ¿sí? Mido el pH, tiene 7,35. A la sangre yo le tiro la misma cantidad de ácido clorhídrico, pero fíjense cuando vuelvo a medir el pH. Sigue siendo 7,35 y la concentración de protones es la misma. ¿Por qué el agua, cuando yo le tiro, se acidifica un montón y su pH cambia a 2? Y en la sangre, cuando yo le tiro la misma cantidad de ácido, el pH sigue igual. Por los amortiguadores. Exactamente, por los amortiguadores. Porque la sangre tiene amortiguadores o sistemas buffer y el agua no tiene amortiguadores. ¿Sí? Entonces, acá surge cuál es la función del amortiguador. El amortiguador o el sistema buffer, perdón, el amortiguador o el sistema buffer, que son esos, se hace un poco complicado porque es un montón de palabras, pero tienen que ir atentos con las definiciones. El amortiguador o el sistema buffer, que químicamente son ácidos débiles, lo que estuvimos hablando antes del HA, eso es un amortiguador. La función que tienen es mantener el pH relativamente constante, o dicho de otra manera, evitar que el pH sufra grandes modificaciones ante entornos cambiantes. Por ejemplo, que si yo le tiro un saque de ácido clorhídrico, que el pH siga igual, 7,35. ¿Tá? Esa es la diferencia entre la sangre y el agua, por ejemplo, ¿sí? Y esto es recontra importante, porque nosotros estamos todo el tiempo produciendo ácidos. Todo el tiempo. Cuando comemos producimos ácido, cuando corremos producimos ácidos. Entonces, si yo no tuviese este sistema amortiguador, este sistema buffer, tendría la sangre recontra remil ácida, ¿sí? O también al mismo tiempo, qué sé yo. Podría tener la sangre recontra básica si me tomo un saque de bicarbonato, pero el organismo, o mejor dicho, la sangre, tiene un mecanismo de defensa que es el amortiguador o sistema buffer, ¿sí?
también lo que pueden hacer es pensar el nombre. Amortiguador es como que te amortigua ese golpe de pH, ¿sí? Entonces lo mantiene relativamente constante o a lo sumo puede cambiar de 7,35 a 7,33. Es recontra, son muy buenos estos sistemas para protegernos del pH. Profe, Sí, ¿puede volver a definir amortiguadores? sí. La definición desde el punto de vista químico es esta. Un amortiguador es un ácido débil y su base conjugada, esto que está acá. Eso es un amortiguador. Ahora, ¿cuál es la función? Lo que tienen acá. La función es minimizar los cambios de pH o evitar que se produzcan grandes cambios de pH en el entorno que quedan grabadas. En el aula web, yo les pongo los links ahí en comisión 11 y 12. La función del amortiguador es esa, es minimizar el cambio de pH o evitar que se produzcan grandes modificaciones o variaciones en el pH frente a cambios que puedan ocurrir en el organismo, ¿sí? Ven, por ejemplo, que yo tengo esto, el ejercicio. El ejercicio es una situación en la cual nosotros producimos un montón de ácidos en nuestro cuerpo. Si yo no tuviese los sistemas buffer, la sangre se acidificaría. Pero como tengo sistemas buffer, el pH sigue igual pese a que yo produzco un montón de ácidos. Es como que el buffer te amortigua y te protege de esos cambios grandes de pH y permite que el pH sea siempre el mismo. ¿Está bien? O sea, por un lado tenés cuál es la función, que para mí es lo más importante, y por otro lado es qué es un buffer, qué es un sistema amortiguador, o sea, qué es químicamente, qué es. Es esto, es un ácido débil. ¿Te quedó claro, Romina? Sí, profe. Genial. Bueno, hasta acá con el tema de amortiguadores. ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que esto es más o menos fácil. El problema viene ahora porque ahora les voy a explicar cómo funciona el pH, pues está bien, es buenísimo. El amortiguador evita que se produzcan cambios de pH y te mantiene siempre el pH, o sea, te protege de esos grandes cambios. Ahora, hay una explicación química atrás de todo eso, ¿sí? Que es esta que está acá. Bueno, esto es más o menos lo mismo que está acá en el dibujito, pero en un gráfico. ¿Ven? Esto, por ejemplo, es el momento en el cual yo tengo la muestra de sangre y tengo la muestra de... Perdón, el de arriba es el agua y el de abajo es la sangre. La tenemos a 7,75. Yo acá, ¿ven? Le agrego ácido clorhídrico. Fíjense qué pasa en el agua. ¿Sí? Paso de un pH 7 a un pH 5. En la sangre, que es la que tiene amortiguador, con amortiguador, cambias un poquito o no cambias. Quédense con este gráfico que está acá. No se modifica el pH. Siempre se mantiene igual. ¿Sí? El gráfico se me había quedado del año pasado. Este dibujito lo hice ayer. Me parece mejor. Bueno. Vamos de nuevo. Perfecto. Ya sabemos que un amortiguador es un ácido débil. Fíjense que está acá. Esto es un amortiguador. Todo esto es el sistema buffer o sistema amortiguador. Ya sabemos qué es lo que hace. Evita que se produzcan grandes cambios de pH. Ahora vamos a ver cómo funciona. Cuál es el funcionamiento de ese amortiguador. ¿Está? Fíjense, les voy a insistir 200 veces con lo mismo, pero para que les quede claro. Esta es la reacción, ¿sí? Sí, es la reacción química de un amortiguador. Por ejemplo, este que está acá, HA, es el ácido débil. Es un ácido porque cuando yo lo tiro al agua, ¿sí? Se rompe, se disocia en protón, que es la H, y la base conjugada, que es el A. ¿Está? Si se desplaza para la derecha. Ahora, yo también les expliqué que en determinadas circunstancias lo que puede ocurrir es que esta base conjugada que anda dando vuelta, o sea, el ácido débil se disocia en protón y base conjugada. Esa base conjugada que anda dando vuelta en el agua, en determinadas circunstancias, puede captar a un protón
porque es una base, ¿sí? Es una base conjugada, es una base, y las bases chupan o captan protones, pueden captar un protón, se combinan y protón más base conjugada forman ácido débil, ¿sí? Vuelvo a formar lo que tenía antes. Lo que rompí lo vuelvo a formar, ¿sí? Y obviamente eso va a impactar en el pH. Quiero que entiendan esto. Ahora tengo un montón de dibujitos después, pero quiero que entiendan esto. O sea, acá piensen, si yo esta ecuación HA, ¿no? El ácido débil, se desplaza para la derecha, es decir, que se disocia, se rompe en protón y en su base conjugada, en protón y en su base conjugada, si yo lo llevo a qué es lo que ocurre, esto es igual a liberar protones al medio, como tirar protones al agua. Entonces esto lo que va a hacer es que el pH baje, se acidifique, ¿sí? Porque estoy tirando más protones y estoy aumentando la concentración de protones. Y Pero solo pasa cuando esté en el agua, profe. sí, cuando está en el agua, cuando está en el agua. O en la sangre en este caso, en la sangre. Claro, entonces puede funcionar como ácido o puede funcionar como base. Y claro, O puede sea, puede funcionar. liberar o puede captar, depende de la necesidad. Y dependiendo para dónde se mueve, exactamente. Si se mueve para la derecha, se comporta como ácido, porque libera el protón y hace que el pH se acidifique de la sangre. Y si esta ecuación, por lo que les decía, si en algún momento esa base conjugada, la A, que está dando vuelta, se une o chupa un protón, la ecuación se va para la izquierda. Se va para la izquierda porque otra vez vuelvo a formar el ácido débil, el HA, y lo que estoy haciendo es aumentando el pH, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aumentando el pH, ¿por qué? Porque estoy chupando todos esos protones que están dando vuelta y la concentración de protón disminuye. Acuérdense que cuando la concentración de protón disminuye, el pH aumenta. La sustancia se hace más alcalina. ¿Lo puede volver a explicar? Sí. O sea, lo que quiero que les quede claro, o sea, esto ya estuvimos hablando 200 veces, para la derecha o para la izquierda, pero lo que les quiero remarcar ahora de nuevo es que si la ecuación se desplaza para la derecha, para la derecha, para la derecha significa que se disocia, se rompe en protón y en la base conjugada, ¿sí? Eso es igual a liberar protones al medio, liberar protones a la sangre. Y si vos liberás protones a la sangre, lo que estás haciendo es acidificar la sangre o hacer que ese pH de la sangre sea más bajo. Ahora, lo que puede ocurrir también es que en determinadas circunstancias, esa base conjugada que anda dando vuelta, ¿sí? Chupe un protón, capte un protón, se desplace para la izquierda la ecuación, porque otra vez vuelvo, si agarro una base conjugada y agarro un protón y los combino, formo nuevamente el ácido débil. En definitiva, si yo me voy para la izquierda, lo que estoy haciendo es chupar o robarle esos protones que andan sueltos a la sangre, y lo que estoy haciendo es que el pH ahora se alcalinice, ¿sí? Se alcalinice, sea más alto el pH. ¿Por qué? Porque le estoy disminuyendo la concentración de protones al medio, ¿tá? Claro, ustedes tienen que pensarlo como que hay situaciones en que van a tener que subir el pH y hay situaciones en que van a tener que bajarlo. Entonces, depende de la necesidad que ustedes tengan de subir o de bajarlo, va a ser lo que va a funcionar del buffer, si como ácido o va a funcionar como base, dependiendo si tienen que ceder protones o captar protones. Exactamente, es esto que está. ¿Ven? Cuando, es decir, ese sistema amortiguador, como decía Emilia, puede ir para la derecha y liberar protones, puede ir para la izquierda o captar protones. Ahora, ¿cuándo se desplaza para la derecha y libera protones y acidifica? ¿Y cuándo se desplaza para la izquierda y capta protones y alcaliniza? Bueno, eso depende de la situación en la que se encuentra el organismo. Depende de la situación que se encuentra en el organismo. Pero siempre amortiguando para que esté la sangre en un pH entre Claro. 7.35 y 7.45. Claro, exactamente, porque, a ver, y está bien lo que estás diciendo, me viene bien lo que decís, porque generalmente ves que dice, eso depende de la situación en la que se encuentre el organismo. Generalmente esa situación son desajustes, son desajustes. Por ejemplo, si yo a la sangre le tiro, ahora lo vamos a ver igual, ¿eh? Fíjate, vamos a hacer así.
Claro, porque yo no entendía por qué se volvía alcalina o Claro, de la claro. otra forma, pero ahora después que explicó Emilia, Sí, yo entendí. Según cómo esté tu organismo, si está alto o bajo tu pH, los amortiguadores es a donde se hace para la izquierda o para la derecha. exactamente, exactamente. Fíjense esto. Esto es les hice como un dibujo de lo que pasa. Y claramente, sí, estos se activan, van para la derecha o para la izquierda, según la situación, que generalmente son situaciones adversas. Fíjense una cosa, déjenme ver esto. Miren esto. Supongamos que yo tengo mi sangre en un pH normal, 7,35, ¿sí? Mi sangre tiene este sistema amortiguador, otra vez el sistema del ácido débil, ¿sí? A la izquierda tengo 4 moléculas de ácido débil, ¿sí? Que están en equilibrio con otras 4 moléculas de base conjugada y otros 4 protones, ¿sí? Y esta disociación parcial, este equilibrio, 4, 4, 4, ¿sí? Hace que mi sangre esté en 7,35 y estamos todos contentos acá, ¿sí? Hay un equilibrio y se mantiene la homeostasis. Y obviamente el buffer no está activado, ¿sí? Por eso está así en equilibrio, coexistiendo el ácido débil, el protón y la base conjugada. Pero fíjense lo que pasa si yo hago lo siguiente. Pero, lo que le hago ahora a la sangre, le agrego un ácido clorhídrico. Le tiro un saque de ácido clorhídrico, que si yo a la sangre le tiro ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico tiende a acidificar, porque libera un montón de protones ese ácido clorhídrico. Vieron que cuando yo les hice el dibujito del agua, estaba pH 7, le tiro el ácido clorhídrico y el pH cambió a 2 porque lo llenó de protones. Pero con la sangre el pH siguió igual. ¿Por qué el pH sigue igual? Gracias al sistema amortiguador, que se va a activar ante ese vertido de ácido clorhídrico. Fíjate esto. Acuérdense que tenía 4 moléculas de ácido débil, de HA. Este es un ejemplo, ¿no? Obviamente. 4 moléculas de ácido débil, tenía 4 moléculas de base conjugada y tenía 4 moléculas de protones. Pero yo después a esto le tiré 2 moléculas de ácido clorhídrico. Que el ácido clorhídrico, como es un ácido fuerte, se disocia y me da 2 protones. En definitiva, ¿qué es lo que hace qué pasa cuando yo a la sangre le tiro ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico tiende a acidificar y cuando antes yo tenía 4 moléculas de protones, 4 protones tenía, ahora tengo 6 protones, porque le tiré el ácido clorhídrico. ¿Qué hace? El organismo se defiende, ¿sí? Y evita que el pH se acidifique. Lo que va a hacer es la base conjugada del sistema buffer, ¿sí? Que está en la sangre, va a chupar 2 protones, estos 2 protones extra que están de más, ¿sí? Y se desplaza hacia la izquierda de la ecuación. Ven que yo antes tenía 6 protones y ahora tengo 4 protones, ¿sí? Obviamente voy a tener solamente 2 pelotitas de base conjugada porque las otras 2 se combinaron con esos protones extra que tenía y como antes tenía 4 moléculas de ácido débil, ahora tengo 6 porque formé 2 moléculas nuevas de ácido débil. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Fíjense que en un primer momento yo tenía 4 protones y un pH 7,35, normal. En un segundo momento yo le tiré ácido clorhídrico y ese ácido clorhídrico, como libera protones, hace que yo tenga 6 protones, ¿sí? Y como tengo más protones, hace que la sangre sea más ácida, pero el organismo reacciona y lo que hace es esos 2 protones extra de más que tengo, que me pueden estar generando, no sé, si yo los dejo, me pueden estar generando un pH 2, por ejemplo, pH 2, el organismo lo que hace es los borra, ¿sí? Y otra vez deja 4 protones y pH 7,35. A costa Claro, de que... activa el sistema amortiguador, digamos, para volver a
al pH Para volver normal. al pH normal, claro. Fíjate que yo, obviamente, miren esto. Quiero que miren esto. Es decir, esto no salió gratis. Yo antes tenía 4 moléculas de ácido débil, tenía 4 bases conjugadas y 4 protones. Le pongo estos 2 protones extra y para poder volver otra vez a ese estado de pH 735 que se logra con 4 protones, lo que tuve que hacer fue gastarme estas 2 bases conjugadas para que se combinen y ahora el precio es ese, es decir, perdí 2 moléculas de base conjugada, pero sigo teniendo 4 protones y el pH 735. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Si yo vuelvo otra vez a tirar ácido clorhídrico desde acá, si yo vuelvo otra vez a tirar ácido clorhídrico y le agrego otras 2 pelotas más, el organismo lo que puede hacer es combina esta pelota con esta pelota, combina esta pelota con esta pelota, las borra, y otra vez seguís con pH 4. ¿Se entiende? Obviamente, creo que por ahí lo están pensando. Esto no es infinito, porque si yo tiro ácido clorhídrico y hago que estas pelotas de base conjugada se combinen y le vuelvo a tirar y gasto otras 2 moléculas de base conjugada, llega un momento que me quedo sin bases conjugadas. Y si yo le sigo tirando ácido clorhídrico, voy a terminar acidificando la sangre. ¿Y qué pasa en ese momento? Te morís. Bueno, pero o la sangre o el organismo hace. No, Eso es un caso extremo, entonces sería sí, que. sí, es un problemón que pase eso, es un problemón. De hecho, eso vos podés medir bioquímicamente, podés medir cómo están tus sistemas amortiguadores. Porque hay una molécula que es el bicarbonato de sodio, el bicarbonato en realidad, es el bicarbonato que vos lo podés medir en sangre y es como, el bicarbonato sería al igual que las pelotitas, que estas pelotitas, que la base conjugada, el bicarbonato es una base conjugada. Si vos tenés el bicarbonato muy bajo, significa que tu sistema buffer se está agotando. Esa es la realidad. Tu sistema buffer se está agotando y si seguís, tu pH se va a acidificar un montón. Claro. Sí, y es un problemón. Pero hay un tratamiento para eso. Eso es lo que quiero preguntar. Sí, se pueden corregir, se pueden corregir, pero el paciente está hecho bolsa. Este es el ejemplo, yo no sé si por ahí alguien conoce o por ahí tiene algún hijo, algún hermano. ¿Vieron los diabéticos chiquitos? Bueno, yo tuve a mi hijo con pH 2. Esto pasa mucho, ¿saben con quién? Con los diabéticos, pero no la gente grande, con los chiquitos, nunca... ¿Con los insulinos dependientes? Sí, pero ¿sabes con quién? Mucho con los Con chiquitos. los chicos de 6 a 14 años. Sí, Yo conozco, sí. Pibitos de 7 años que por ahí debutan la enfermedad, todos descompensados, tienen que estar internados, después le buscan la causa y es que son diabéticos. Yo tengo una conocida que no sabían que era diabética y se enteraron cuando hizo esto, le pasó esto. Bueno, a eso le pasó a la novia de mi hijo. Ella es insulino dependiente, tiene 14 años. Sí. Y a los 5 debutó en la enfermedad. La internaron, le pasó todo lo que le pasó y, bueno, se dieron cuenta que era diabética. Claro, y generalmente pasa... Ahora usa un botón para medirse cada 4 horas la sangre y todas esas cosas. Bueno, fíjate, mira, Jessica, otro ejemplo, con una apendicitis gangrenosa. La infección, un proceso infeccioso, es típico ejemplo de una situación que puede hacer que el pH se acidifique. Es típico ejemplo. Más allá del proceso infeccioso, que seguramente por eso tu chiquito se ha descompensado, también la repercusión que ha tenido en su estado de salud tiene que ver con que tenía pH 2, lejísimo del pH normal. Porque además, usted piensa que el pH es 7,35. Yo siempre en medicina cuando explico pH digo lo mismo. 7,35 y 7,45. Y es así, 7,35, 7,45. Un pH 7,30 está mal. Está mal, porque el pH es como un parámetro recontra sensible. Imagínate nada, si tu hijo tuvo pH 2, lo que son un montón de protones dando vuelta. ¿En qué clase de organismo pasa esto, profe? ¿En obeso, en diabético, en qué clase? ¿O siempre te damos normal? No, siempre estás normal. Por lo general siempre estás normal. Obviamente
A ver, sí, generalmente siempre tenés el pH normal y lo que puede ocurrir es que vos tengas una enfermedad, que esa enfermedad se descompense, y, qué sé yo, un diabético. El diabético está siempre bien. ¿Cuándo se jode? Cuando su enfermedad se descompensa, qué sé yo, cuando hace un pico de glucemia de la puta madre y ahí le agarra por ahí el problema de pH. La cetoacidemia. Se llama así, cetoacidemia. Otro ejemplo por ahí puede ser, por ahí, bueno, ahora con el tema del COVID. Los pacientes que no pueden respirar, que no pueden respirar porque tienen los pulmones llenos de inflamación. Cuando le agarra la neumonía bilateral, ¿no? Claro. Esos pacientes seguramente, como no pueden respirar, también tienen pH ácido, son otro ejemplo. Y hay un montón. Y obviamente también hay otro. Donde en muchos casos hacen la falla multiorgánica porque falla todo. Falla todo, exactamente, falla todo. Sí. Generalmente los cambios de pH son cosas grosas, el paciente la pasa mal y sí, generalmente son por enfermedades relativamente grandes. O sea, tiene que haber un gran desajuste en el cuerpo, porque vos pensás que al principio dijimos, tenés 3 formas de defenderte. Una es el sistema buffer o amortiguador, otra es el sistema respiratorio y otra es el sistema renal. Sacá el renal porque el renal, después lo van a ver, el renal tarda mucho tiempo en activarse, pero los dos primeros, el respiratorio y el otro y el de los sistemas amortiguadores, son sistemas que se activan rápido y son muy eficientes, te protegen muy bien de los cambios de pH, o sea, tenés que estar muy complicado para que pase todo esto. Por eso es grave, pero sí se puede tratar hoy. Y ahora, bueno, pero fíjense que yo les estoy explicando, este es el ejemplo de... del agregado de ácido clorhídrico. Fíjense acá. Yo en este ejemplo agregué un ácido, ¿sí? Y en definitiva, fíjense que la ecuación se desplazó para la izquierda. Siempre se estuvo desplazando para la izquierda, porque estos protones extra que habían dando vuelta, ¿sí? Producto de ese agregado de ácido clorhídrico, hacen que la ecuación se desplace hacia la izquierda y yo forme más moléculas de HA, de ácido débil, a expensas de la combinación de la base conjugada con esos protones extra. Este es el ejemplo de cuando el organismo tiene que captar protones del medio y la ecuación se desplaza para la izquierda. Ahora vamos a ver otra situación en la cual el sistema se desplaza para el otro lado y libera protones. Yo en vez de tomarme ácido clorhídrico, en vez de tomarme un ácido, ahora lo que me tomo es una base fuerte. La pelota naranja. Esto se llama hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se divide en sodio, ¿sí? Y se divide en un hidroxilo. OH se llama hidroxilo. Este OH tiene la capacidad de robarle a la sangre protones. Entonces, fíjense, vamos en orden. Fíjense lo que pasa. En un primer momento yo estoy en equilibrio, tengo un pH 7,35. ¿Por qué 7,35? Porque tengo 4 protones, que es para mí lo normal en este ejemplo, ¿sí? En un segundo tiempo, luego de haberme tomado el hidróxido de sodio, este hidroxilo que anda dando vuelta, que es porque me tomé la sustancia, me roba un protón y ahora yo tengo 3 protones nada más. Y por lo tanto, el pH se ha alcalinizado, aumenta. Por ahí ahora yo mido pH y tengo un pH 10, porque perdí protones, tengo menos protones en el medio. Y tener un pH 2 como tener un pH 10 es igualmente malo. El organismo va a compensar esta situación. ¿Cómo hace? Desplaza la ecuación para la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo estas pelotitas que están acá, de ácido débil, del ácido débil del sistema amortiguador, que lo que pueden hacer es romperse, ¿ven? Es lo que pasa acá, es el tercer tiempo. Pueden romperse, entonces te quedan 3 pelotitas de ácido débil, porque la otra se disoció. Tengo una pelotita más de base conjugada, 5, y el protón que necesito, que me robó la base, que me robó el hidroxilo esta pelota mala,
el hidroxilo que me tomé me roba ese protón de la sangre y yo lo repongo a expensas de disociar el ácido débil del sistema buffer. Vuelvo a tener 4 protones en el medio. Y ahí subiría el pH, ¿no? Baja, se acomoda. Se acomoda. Porque volvés a 735, ¿ves? ¿Por qué decía Sebastián que sube el pH? No, porque me confundí con las pelotitas azules. No, las pelotitas azules no, esas son pelotitas azules que no son bases conjugadas, esas no cambian el pH. Tu pH siempre está determinado por el protón. Está bien igual, porque Sí, el hidrógeno sería la sí. pelotita roja. El hidrógeno, los protones son los que te determinan el pH. Por eso se marca a menos. Claro, a menos. Sí, pero nada, es decir, la cantidad que vos tengas de ácido débil o la cantidad que vos tengas de base conjugada no tiene nada que ver con el pH. El pH siempre está determinado, porque esa es la definición, por la concentración de protones. Sí, perfecto. Eso lo entendí, bueno, entendí casi todo. La mayoría. Y bueno, ahora sí, ahora igual dejamos un tipito para preguntas. Y acá es lo mismo que antes. Yo creo que por ahí. Sí, son los protones, porque esa es la definición de pH. pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. El pH depende de esto. Por eso fíjense que yo pongo, si tengo 4 pelotas de protones, tengo un pH 735. Si tengo 3 pelotas de protones, tengo un pH 10, más alcalino. Cuando mi sistema se activa y otra vez vuelvo a tener 4 pelotas de protones, tengo de nuevo un pH 735. Y lo mismo lo que está acá. Yo tengo un pH 735 porque tengo 4 pelotas de protones. Y ahora tengo un pH 2 porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si vuelvo a tener 4, pH 735. Y fíjense esto. En este caso que está acá, en el de abajo, yo tengo un pH 735 porque tengo 4 protones y tengo 2 pelotas de ácido débil y una pelota de... Perdón, tengo 6 pelotas de ácido débil y 2 pelotas de base conjugada, pero como tengo 4 pelotas de protones, sigo con pH 735. Y acá también tengo pH 735 y tengo 4 de base conjugada y 4 de ácido débil. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pH lo determinan los protones, no el ácido débil y no la base débil. Claro, y el sistema amortiguador se activa según para qué lado, si es para la derecha o la izquierda, se amortigua. Se amortigua, claro. O sea, se mueve para la izquierda o ¿Cómo para está tu organismo? Si el pH está ácido o básico, se amortigua enseguida. ¿no? Exactamente. Es decir, es eso. El sistema buffer, el amortiguador, se activa cuando la sangre está muy ácida o está muy básica. Ahí se activa y te devuelve el pH a la normalidad. A la cantidad de protones Cuando que tenés que la tener. sangre está muy ácida, se denomina acidosis, y cuando está muy alcalina, alcalosis, ¿no? Sí. A ver, no sé qué estaban preguntando. Pero bueno, cuestión. Fíjense que todos estos mecanismos se desplazan para la derecha o para la izquierda según la situación del organismo. Cuando en este caso que habíamos visto, el pH de la sangre está recontra ácido, porque me tomé una botella de ácido clorhídrico, en este caso el sistema amortiguador se desplaza para la izquierda, para captar esos protones de más. Y si a mí me roban protones, porque me tomé un hidróxido de sodio, me roban protones y tengo el pH alcalino, la ecuación se va a desplazar para la derecha para reponer ese protón que me robaron. Y siempre tener 4 protones, porque con eso mantengo al pH en 735 o estable. Profe, con el ejemplo ahora del dióxido de cloro, ¿que bajaría el pH, por eso la gente se muere? No, ¿sabes que no tengo ni idea con eso cómo es? Si es un hidróxido de cloro, si es hidróxido de cloro, evidentemente es una base.
No, dióxido. Ah, dióxido, no, entonces no. No sé qué es. Si es dióxido, no sé. Debe ser así, capaz CO2, cloro. No, no sé, se debe morir por una cuestión tóxica del componente, seguramente. Gracias. No, nada. Quería ver una cosita. Bueno. Y fíjense que tenemos un montón de amortiguadores fisiológicos. O sea, hay un montón de sistemas amortiguadores y cada uno se comporta como estuvimos viendo recién. Hay un montón de ejemplos de sistemas amortiguadores. Las proteínas y los aminoácidos se comportan como amortiguadores. La hemoglobina es un amortiguador. Los fosfatos. Pero el más importante es este. El del ácido carbónico bicarbonato. Es lo mismo, pero ahora lo que haces es ponerle nombre propio a cada cosa. Es decir, el ácido débil tiene un nombre propio y la base conjugada tiene un nombre propio. Esto ahora lo explicamos. Quiero que vean esto, ¿ven? Espérenme. Quiero que vean esto. Olvídense de todo lo que está arriba, pero quiero que vean esto. Este es el sistema del ácido carbónico bicarbonato o sistema de dióxido de carbono bicarbonato. Fíjense esto, leamos la ecuación. Olvídense del agua, esto olvídense, pero leamos la ecuación. CO2. CO2. Si la ecuación se desplaza para la derecha, tengo esta molécula que ahora vamos a ver y tengo un protón. Entonces, como yo al CO2, cuando lo pongo en agua, o no, como el CO2 en sangre o en agua, lo que sea, puede, si se divide, si se disocia en esta molécula y en protón, el hecho de liberar un protón hace que sea un ácido. El dióxido de carbono es un ácido, ¿sí? CO2 es un ácido. Y es un ácido débil porque se disocia parcialmente. La otra pelota que da, ¿sí? Es la base conjugada, este que está acá. Fíjense que yo estoy diciendo lo mismo, pero le pongo nombre propio. Este es el protón, que siempre es protón, y esta base conjugada se llama bicarbonato. Bicarbonato es la base conjugada. Y es lo mismo que estuvimos hablando anteriormente de la base conjugada. Es como que ya digan que el CO2 es el HA y el bicarbonato es el A negativo, la base conjugada, y este es el protón, ¿sí? Si la ecuación se desplaza para la derecha, si el CO2 se rompe, formo la base conjugada, que es el bicarbonato, y el protón. Si la ecuación se desplaza para la izquierda, ¿sí? En determinadas circunstancias, como estuvimos viendo, el bicarbonato, que es la base conjugada, puede chupar un protón que esté en el medio y desplazarse para la izquierda y formar dióxido de carbono, ¿sí? Es lo mismo que estuvimos hablando, pero le cambian en vez de HA y A, le ponen el nombre propio. Fíjense para que hagamos el ejemplo. Situación. Yo ahora no me tomo un saque de ácido clorhídrico. Voy a hacer una situación fisiológica como es el ejercicio. Así como tomarse una botella de ácido clorhídrico, tener una diabetes descompensada, tener una apendicitis gangrenosa, pueden hacer que el pH sea más ácido, hay circunstancias fisiológicas que todo el tiempo quieren modificar el pH. Una de ellas es el ejercicio. El ejercicio es una situación en la cual hay un aumento en la producción de ácidos. El ejercicio tiende a acidificar el pH de la sangre. Lógicamente nosotros podemos salir a correr. Y no nos vamos a morir. Porque gracias a nuestros sistemas buffers que se activan. Entonces, el exceso de protones, ¿sí? Por ejemplo, sería esta que está acá. Espérenme. Este me viene bien. El exceso, yo hago ejercicio
¿sí? Acuérdense que yo antes... No, vamos acá. Perdónenme que les cambio todo el tiempo. Acá. Vamos a hacer el ejemplo del ejercicio, ¿sí? Yo en vez de ahora de tomarme ácido clorhídrico, lo que hago es ejercicio y es lo mismo. El ejercicio lo que hace es agregarme más protones a la sangre. Si yo antes tenía un pH 7,35 con 4 pelotas rojas, ¿sí? Ahora, como tengo 6 pelotas rojas, 6 protones, seguramente mi pH sea, no sé, 4. Situación que puede ocurrir en el ejercicio. ¿Qué hace el organismo? Activa uno de sus sistemas amortiguadores, como por ejemplo el de bicarbonato. Acuérdense que la base conjugada es el bicarbonato, ¿sí? Y el bicarbonato que tenemos en la sangre se combina con estos protones extra, ¿sí? Y lo que hace es, obviamente, el bicarbonato que está acá se ha consumido. Antes tenía 4 pelotas de bicarbonato, ahora tengo 2 pelotas de bicarbonato. Otra vez tengo 4 pelotas de protones y por tanto pH 7,35. Y lo que hago es desplazar para la izquierda, ¿sí? Y formar 6 pelotitas de ácido débil que serían dióxido de carbono. Por eso nosotros cuando hacemos ejercicio aumenta el dióxido de carbono, ¿sí? Porque estamos neutralizando todos esos protones con la base conjugada que es el bicarbonato y formando dióxido de carbono para poder mantener el pH normal. ¿La base conjugada de qué depende? La cantidad de base conjugada que vos tengas, por ejemplo, la concentración de bicarbonato que vos tengas, la cantidad, depende de... Nada, depende de un montón de cosas. Este también es un problema. Depende de un montón de cosas. Cuando a vos te lo pueden medir en la sangre y generalmente tenés que tener 24 de bicarbonato. Esto depende de un correcto funcionamiento fundamentalmente del riñón. Que el riñón ande bien. Si el riñón anda mal, no es objetivo de esta clase igualmente, que lo sepan ahora, pues lo vamos a ver después. Pero si el riñón anda mal, seguramente la cantidad de bicarbonato, o sea, la cantidad de base conjugada que vos tengas, también va a andar mal. O sea, va a estar alterada. Y lo mismo es esto que está acá, ¿ves? Este es un sistema amortiguador. Pero, por ejemplo, la hemoglobina también es un sistema amortiguador. Los pacientes anémicos tienen poca hemoglobina, entonces van a tener comprometido este sistema de amortiguador. Proteínas, aminoácidos. Está bien. Imaginen un paciente desnutrido que no tiene proteínas. El sistema amortiguador no funciona. Entonces, desnutrido no te funciona. Anémico no te funciona. Y si tenés problemas en el riñón no te funciona este. Hay un montón de problemas que pueden hacer que tus bases conjugadas o tu sistema amortiguador ande mal. Y en definitiva, esos son los pacientes que se enferman con cuestiones de pH. ¿Cuánto tarda en cambiar el pH anormal después de hacer ejercicio? ¿Sabes que no sé cómo es eso, el tema ese, Verónica? El pH generalmente, el pH, estos sistemas amortiguadores se activan rapidísimo, ¿sí? Y mantienen el pH normal muy rápido. El problema es que si vos tenés alguna enfermedad en el riñón y por ahí no te dejan hacer actividad física, por ahí el problema sea que el siguiente. Tal vez una persona sana que no tiene problemas en el riñón tiene una concentración de bicarbonato, ¿sí? HCO3 normal que es de 24. Es como decir que tenés 24 pelotitas de bicarbonato, 24 pelotitas de base conjugada. Por ahí, vos si tenés alguna enfermedad en el riñón está jodiendo y impacta con el bicarbonato. Por ahí no estás reabsorbiendo bien el bicarbonato, por ahí estás perdiendo el bicarbonato o no lo estás sintetizando bien. Y vos por ahí, en vez de tener 24 pelotitas de bicarbonato, capaz tenés 10 pelotitas de bicarbonato. ¿Me entendés?
Entonces, imagínate una persona que tiene 24 pelotitas de bicarbonato y otra persona que tiene 10 pelotitas de bicarbonato. Este sistema, el problema que tiene es que llega un momento en que se agota, porque vos pensás esto, haces ejercicio, producís 2 protones y te consumís 2 bases conjugadas, por ejemplo, 2 bicarbonatos. Entonces, otra vez mantenés el pH 4, ¿no? Pero fíjate que ahora te quedaron 2 pelotitas de bicarbonato. Si yo sigo haciendo ejercicio, me voy a consumir las 2 pelotitas que tengo. Voy a ¿Eso mantener el sería, pH. profe, en las personas que tienen infección urinaria? No, la infección urinaria no, por lo general no tiene nada que ver. A lo que voy, ya te contesto, Romina, perdóname. A lo que voy, Verónica, es que, o a todos en realidad, que estos sistemas se agotan. Es decir, si vos haces en realidad todos, si yo hago todo el tiempo ejercicio, por ahí estas 24 pelotas las termino de agotar. Es como que me quedo sin bicarbonato. Vos por ahí tenés menos bicarbonato de lo normal y por tanto tenés menos capacidad amortiguadora. Entonces por eso... Claro, llega un momento que se satura. Claro, se satura o se corta. Se corta el mecanismo. A vos por ahí se te corta antes que a una persona que no tiene problemas en el riñón. ¿Me entendés? Por eso seguramente te tengan que hacer un estudio. Por ahí te tienen que medir y decir, bueno, a ver cuánto tenés de bicarbonato y lo tenés muy bajo y capaz no conviene que hagas ejercicio. Pienso yo, después la práctica médica, práctica de la salud es totalmente diferente a veces, pero bueno, nada, supongo eso. Y con la infección urinaria, Romina, la verdad que no sé, no sé cómo, creo que no, la infección urinaria no tiene mucho que No, ver. como habló del tema de los riñones y Ah, el sistema renal, digamos, el amortiguador renal, entonces yo pensé por eso. no, porque por lo general la infección urinaria, la que todos conocemos, o que por ahí las mujeres tienen con más frecuencia, lo que se infecta no es el riñón, se infecta la vejiga. Se infecta la vejiga. Y le dicen infección urinaria. Se te puede infectar el riñón, sí, pero ya es un quilombo enorme eso. Pero bueno, podría ser otra Profe, cosa, ¿sí? ¿no estaría compensado el pH o sea, en situación de ejercicio, compensado a pH fisiológico, después que, por ejemplo, cuando volvemos de correr, que ya recuperamos la respiración normal, o sea, el ritmo, Eh, ¿no estaría ahí compensado? sí, O sea, digo, a ponerle que esté a 7,3, digo 35, sí. y no, o sea, dentro del rango normal. Pero, o sea, igual no te entendí. O sea, durante el ejercicio vos también compensás el pH. Sí, pero, o sea, cuando haces ejercicio se acidifica y digo, respondiendo a la pregunta de cuánto tarda en cambiar a pH Ah, normal. sí. Nada, sí, no puede ser después que ya se compensa la respiración. Eh, me parece que no, porque porque además, justamente cuando vos tenés descompensada la respiración, es cuando vos estás ajustando el pH. Cuando el pH generalmente cuando vos la respiración ya la tenés normal, cuando te sentaste y la tenés normal, ahí ya no tenés problema de pH. Claro, eso quería decir. No, ya, ahí ya, claro, está bien, perdóname, te entendí mal. Sí, cuando ya terminaste de hacer ejercicio ya no tenés problema de pH. Sí, todos estos mecanismos se activan en el momento. Eh, el que tarda más es el riñón. El riñón puede proteger el pH, pero tarda 3, 4 días en activarse. El buffer y el respiratorio son instantáneos. Profe, Sí. y cuando tenés mucha acidez, no tiene nada que ver con el pH. No tiene nada que ver eso. La acidez eso se llama pirosis. Es la sensación sí, de acidez. Nosotros decimos acidez como sensación quemante, reflujo. No, eso es porque... Como ardor. Ardor, sí. Eso es porque el ácido... Acuérdense que el estómago tiene ácido clorhídrico. El estómago tiene ácido clorhídrico Sí, para sí. digerir. Chao, Camila, nos vemos. Profe, sí va en el pH, pero no en el pH de la sangre. ¿Cómo? Que sí varía el pH, pero no el pH de la sangre. Sí, el pH varía, pero no el pH de la sangre. El pH en el organismo hay un montón de pH, sí, pero el de la sangre es siempre el mismo. La acidez es porque el ácido clorhídrico refluye y se va para el esófago. Va como que va para arriba. Y todo ese ácido te irrita toda la mucosa, toda la pared Listo. del esófago. Listo. Gracias, profe.
creo que había sido Emilia la que me habló. Sí, obviamente, el pH era lo que estaba acá. Los distintos compartimentos del pH tienen, distintos compartimentos del organismo tienen diferentes pHs. Pero el de la sangre, que es el más importante y es el que en definitiva cuando vos estás jodido, el que tenés complicado es el pH de la sangre. Fíjese, ven, orina tiene pH 6, el estómago tiene pH 1 o 2. Según el compartimento, el pH puede ser diferente, pero en la sangre el pH siempre es 7.35 y 7.45. El que se mide es este. Cuando ustedes sean enfermeros, el que te van a el que te miden es este. El de la orina es más un dato fisiológico de nosotros que no importa, y el de secreción gástrica tampoco importa. No sé si tienen alguna duda con esto. Creo que ya... me queda lo último, perdónenme. Me falta explicarles qué es un sistema abierto y qué es un sistema cerrado. Porque los sistemas amortiguadores se pueden otra vez dividir en sistemas cerrados o sistemas abiertos. Es más fácil con este ejemplo. Fíjense esto. El típico ejemplo, o el único que existe de ejemplo de sistema amortiguador abierto es el de dióxido de carbono, bicarbonato. ¿Por qué es abierto? Porque cuando se produce el proceso de amortiguación, ¿sí? Por ejemplo, yo hago ejercicio, tengo estas dos pelotas extra de más, el bicarbonato, que sería este, el HCO3, el bicarbonato chupa estos dos protones de más para poder mantener el pH 7,35, ¿sí? Y lógicamente, cuando el bicarbonato se combina con el protón, forma el ácido débil, se desplaza para la izquierda, que en este caso es el dióxido de carbono. Como ustedes saben, el dióxido de carbono nosotros lo exhalamos, lo eliminamos por el medio de la respiración. Eso es un sistema abierto. Un sistema abierto es aquel en el cual uno de los dos componentes, el ácido débil o la base conjugada, o el dióxido de carbono, o el dióxido de carbono o el bicarbonato, uno de los dos puede salir del compartimento, que sería la sangre, que se puede ir de la sangre. Es un sistema abierto porque el que se puede ir de la sangre es el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono se escapa de la sangre y se elimina por el aire que expiramos, ¿tá? El bicarbonato siempre se queda en la sangre. Eso es un sistema abierto. Cuando el ácido débil y la base conjugada siempre se quedan en el compartimento, por ejemplo, el sistema de fosfatos, el sistema de hemoglobina, el sistema de las proteínas, tanto la base conjugada como el ácido débil siempre están en la sangre, no se pueden escapar. Eso es un sistema cerrado, siempre se quedan ahí adentro. El abierto, hay uno de los dos que se va, y es el de dióxido de carbono, ¿sí? Y van a leer también, hay una definición que es el tema de la suma y la resta. Déjenme que les voy a poner un poco más prolijo esto, si les... Y tiene que ver con esto igual. Espérenme que... Entonces, profe, solamente hay un sistema abierto que es el de ácido bicarbonato. bicarbonato. Sí, y el de dióxido de carbono. Es el único. Y que sea abierto hace que sea mejor. Son más efectivos. Esa es la importancia. Claro, porque se libera. Sí, algo se libera. Sí, porque hay uno que se va y entonces permite que no se agote químicamente. Como que permite que siempre haya formación de dióxido de carbono. Clave que te funcione bien los pulmones, supongo, ¿no? Sí, y sí, lógicamente. Esa es otra causa de alteración de pH. Por ejemplo, si yo me tomo, no sé, me zarpo con un clonazepam, esos son depresores del sistema nervioso central, o sea, quedas medio dormido. Si quedas muy, muy dormido, puedes dejar de respirar, y si dejas de respirar, el dióxido de carbono se empieza a acumular en sangre. Y si se acumula, el dióxido de carbono en definitiva es un ácido. Si se acumula, el organismo va a tratar de
defenderse frente a esa acumulación de ácidos, pero sí, también. Fíjate que te andan mal los pulmones y te descongeniga todo el pH. Bueno, quiero Tengo que... una consulta. Sí, dígame. ¿Cómo sería en caso de un fumador ahí? O sea, se activaría otro tipo de amortiguador que sería el renal ahí, en ese caso, ¿no? Si no le funcionan bien los pulmones. El tema del fumador es, ¿sabes que el fumador tiene una característica particular que es que el fumador está acostumbrado a niveles de pH un poquitito más ácidos? O sea, no, en realidad, perdóname, te lo expliqué mal. Creo que es lo que dijiste vos. Como los pulmones del fumador por ahí están un poco más deteriorados, eh, generalmente tienen niveles más altos de dióxido de carbono. Por ahí una persona no fumadora, vos le medís el dióxido de carbono y tiene 40 de dióxido de carbono. Un fumador, por los problemas pulmonares, capaz tiene, tampoco una barbaridad, pero por ahí tiene 55. Y él está acostumbrado a estar con 55 y con 55 está bien. Y se mantiene, o sea, su pH, a eso digo, ¿no? Se mantiene a pH 7,35, pero con un dióxido de carbono más alto. Y eso es porque sí, los sistemas amortiguadores, ¿sí? Los sistemas amortiguadores del paciente fumador y el riñón inclusive también trabajan más para compensar esa situación. O sea, libera más ácido digamos, por la orina. ¿Puede ser? Claro, sí, libera más ácido por la orina, su riñón no solo que elimina más ácido, porque bueno, esa es otra, no se lo comenté, pero porque no es clase, no es para hoy, pero está buenísimo que pregunten. El riñón, por el pis, vos también podés eliminar ácidos. Entonces, en definitiva, sí, un fumador va a eliminar más protones por orina, va a reabsorber mucho más bicarbonato, va a sintetizar más bicarbonato. Sus riñones van a estar trabajando más para compensar el aparato respiratorio. Pero sí, ni hablar. A ver, déjenme ver una cosa. Mensaje de la llamada. No sé si te respondí, Víctor, ¿no? Sí, profe. Le cuesta más, tiene más, trabaja más, pero tiene más complicaciones. No le cuesta más. Simplemente trabaja más el organismo y el organismo, como decía Emilia, se acostumbra. El organismo se acostumbra a esa situación. Eh, es el riñón también a ver, estos son todos sistemas recontraefectivos, son recontraefectivos y funcionan muy bien. Entonces, ¿También pasa con la comida y esas cosas? ¿La bebida y así? ¿El pH cambia? es que la comida todo el tiempo te cambia el pH. Así como el ejercicio es una situación normal o no fisiológica, pero buena para el organismo y hace que vos y tiende a que vos te acidifiques, eh, comer proteína, comerte un bife, ese bife tiene ácidos. em, Cambia el pH, pero el del estómago. sí, pero en realidad cuando a ver, en realidad el pH del estómago siempre se mantiene igual. Claro. Lo que quiero decir es, la alimentación, yo igual no soy nutricionista, no tengo ni idea, pero la alimentación, si vos no tuvieses sistemas amortiguadores, te cambiarían el pH. Porque nosotros estamos todo el tiempo regulándonos el pH. Es decir, oye, van a orinar, ustedes estudian esa orina y van a ver protones ahí. Es decir, el riñón elimina ácidos. ¿Y esos ácidos de dónde vienen? Y vienen de los alimentos, de los diferentes grupos químicos. Los aminoácidos, que son de las proteínas, es un aminoácido, tiene una parte ácida. No me acuerdo qué otro alimento es, no sé, los ácidos grasos. Las grasas están formadas por ácidos grasos, son ácidos. También los eliminás. Es decir, si vos no tuvieses todos estos mecanismos protectores, el pH seguramente cambiaría. Igual seguramente debe haber, por ahí vos me lo preguntás por esas cuestiones
que no tengo ni idea, pero supongo que deben haber dietas raras que te mejoran el pH, que esto que lo otro. No sé cómo funciona eso, la verdad que no tengo ni idea, pero en definitiva toda la alimentación te cambia el pH. O sea, No, pero por ejemplo yo le pregunto por el tema de los diabéticos, que ahí sí le cambia el pH de la sangre si comen mucha azúcar y esas cosas, estarían cambiándose el pH, ¿no? ¿O no? No, el diabético en realidad le cambia el pH. No, se le descuajeringa todo. Sí, cuando el tipo no se cuida y por ahí no se dio la insulina, tiene glucemias muy altas. Pasa que, bueno, por ahí ya lo van a ver en otras materias. El diabético, cuando está muy descompensado, empieza a producir cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son ácidos. Son ácidos y por eso el pH se acidifica. Yo nunca lo vi, pero vieron que a veces dicen, no sé si lo han escuchado, claro, el coma diabético. ¿No han escuchado que por ahí a veces diabéticos que están muy descompensados dicen que el aliento es como a manzana? Eso es por la acetona y por todos los ácidos que producen por esa falta de insulina que tienen cuando están muy, muy descompensados, ¿eh? Están muy descompensados. Eh, claro, y en definitiva el coma y se produce por un montón de cosas, no es solamente el pH. Los tipos están deshidratados, eso hace que jode al pH, la deshidratación. Más allá de todos los cuerpos cetónicos que tienen el pH por las nubes. Sí, se jode todo, se jode todo. Pero no es que continuamente están, no es que si se cuidan, toman la medicación, no tienen problema. Claro, la mala alimentación y el no cumplimiento con la medicación. Y cuando tenés que estar muy descompensado, muy descompensado. Eh, te van a internar seguro. Gracias, profe. No, de nada. Sí, se llama cetoacidosis. Sí, cetoacidosis metabólica, cetoacidosis diabética. Sí. Y esto para ver. Bueno, nada. Esto es una boludez porque en realidad es una cuenta matemática que no tiene sentido. Quédense con ese concepto. En el cerrado, los dos componentes, el ácido débil y la base conjugada, quedan en el compartimento. El abierto, y el único que hay es el de dióxido de carbono y el de bicarbonato, uno de los dos compartimentos, uno de los dos componentes, el ácido débil, que sería el dióxido de carbono, o la base conjugada, que es el bicarbonato, uno de los dos puede salir del compartimento que es la sangre. ¿Cuál es el que puede salir? El dióxido de carbono. ¿Cuál es la importancia de esto? Los sistemas amortiguadores abiertos son más eficaces, funcionan mejor, en otras palabras. Este es el ejemplo para que terminemos de cerrar y terminamos con esto de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Lo mismo, acuérdense, para que vean la situación. Ejercicio es una situación cotidiana que hace que los ácidos aumenten. Los protones que tenemos en la sangre aumenten. Si nosotros no hacemos nada frente a eso, el pH de la sangre se va a acidificar y nos vamos a descompensar. El organismo se protege. ¿Cómo? Con el sistema amortiguador. ¿Con cuál específicamente? Principalmente el de bicarbonato, dióxido de carbono. El bicarbonato, acá estoy leyendo, el bicarbonato, que es la base conjugada, el que está acá, ven, acá, fíjense acá si quieren, el bicarbonato lo que hace es, se combina con esos protones que vienen del ejercicio, ¿sí? Y los neutraliza. Neutralizar significa que se combina, que los chupa, eso es lo que nosotros decimos. Al combinarse, bicarbonato más protón forma dióxido de carbono, ¿sí? Y agua, pero no importa. Dióxido de carbono. La ecuación se desplaza para la izquierda, ¿sí? Se forma dióxido de carbono. Me salté del ácido carbónico porque antes de dióxido de carbono está el ácido carbónico. Lo que pasa es que es una molécula que es muy inestable, se forma y se rompe y forma dióxido de carbono, pero no se preocupen, no es importante. Se forma dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, como es un sistema abierto, se va a ir del compartimento de la sangre, ¿sí? Se va por medio de la expiración. Se elimina por la respiración y el pH se mantiene constante, ¿sí?
Por eso ahí dice hiperventilación, es cuando se hace ejercicio. Exactamente. Hiperventilación es aumentar la frecuencia respiratoria. Vos vas a aumentar la frecuencia respiratoria para aumentar todo ese dióxido de carbono que tenés, ¿sí? Para aumentar todo ese dióxido de carbono que tenés dando vuelta y poder seguir neutralizando esos protones y que el sistema pueda seguir funcionando, ¿sí? Y hay una ecuación que tienen que conocer, que es, no, conocer, yo ténganla escrita en un apunte, no creo que se las tomen porque no, generalmente no joden con química, no joden con química, lo que les importa desde esta parte química es la importancia fisiológica, ¿sí? Y en definitiva, nada, les explico para qué sirve, porque lo van a leer. Nosotros al principio de la clase, yo les conté que para poder medir el pH de una sustancia usamos esta ecuación. pH es igual a logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿sí? Esta ecuación, por ejemplo, yo la uso, sencillita, la uso sobre todo para medir el pH de sustancias que tienen ácidos fuertes o ácidos o bases fuertes, ¿sí? Es decir, que no sirve esta ecuación para la sangre. Esta no sirve para la sangre. Sí sirve para medir si yo tengo un tubo de agua y le tiro ácido clorhídrico, si le tengo un tubo de agua y le tiro hidróxido de sodio. Para las soluciones que tienen amortiguadores, solución con amortiguador como es la sangre es una sustancia que tiene amortiguadores, la ecuación que se usa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? ¿Qué dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Que el pH es igual a pK, que es una constante, no importa, olvídense, constante, pK, más logaritmo de esta división. Las bases, la base conjugada va arriba y el ácido, hasta luego, Lucía. No, gracias a vos por conectarte. Y el ácido débil abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero medir el pH de la sangre, el pH de la sangre es igual a pK, que es una constante, más logaritmo de la base. El bicarbonato es la base conjugada, dividido el ácido débil, que es el dióxido de carbono, ¿sí? En definitiva, el pH de la sangre va a depender de la relación esta, entre cuánto bicarbonato tenga yo y cuánto dióxido de carbono tenga yo en la sangre, ¿sí? Esto es lo que hacen, lo que van a hacer cuando ustedes ejerzan, que es lo que se llama gases en sangre. Te pinchan la arteria radial, ¿sí? La que está en la muñeca, arteria, te miden cuánto tenés de dióxido de carbono, te miden cuánto tenés de bicarbonato y a partir de ahí saben el pH que tiene ese paciente en la sangre, si tiene una acidosis acidemia o si tiene una alcalosis alcalemia, ¿sí? Hacen esta ecuación y saben el pH de la sangre. Yo pH lo vengo viendo hace 6 años más o menos. Nunca la había entendido la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Para que entiendan, es esto, es punto, sí, es saber que sirve para medir el pH de una solución con un amortiguador. ¿Como cuál? Como es la sangre. Esta es la ecuación que vos usás para medir el pH de la sangre, ¿tá? Eso tienen que saber, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, todo esto es bastante complicado. Creo que hay un trabajo práctico a lo último, que hablamos de acidemia y hablamos de alcalemia. Hasta acá lo que tienen que hacer es enfocarse bien en esto, en qué es un amortiguador. Esta es la cuando ahora yo se los voy a subir el PowerPoint. Lo que quiero que sepan bien es esta diapositiva. Esta es la que más me importa que sepan. Y por supuesto la primera, que no se confundan. Que sepan que de 1 a 7 es un ácido y que de 7 a 14 es una base. Esta
A ver, y obviamente, ¿qué es una base, qué es un ácido? También lo tienen que saber. Para entender esta, tienen que saber eso, pero esta es la diapositiva más importante, ¿sí? Que sepan cómo está formado un amortiguador, cuál es la función del amortiguador y cómo funciona ese amortiguador, según las necesidades que tenga el organismo, ¿sí? Si se desplaza para la derecha, si se desplaza para la izquierda. Y ahora que me acuerdo, creo que el año pasado uno de los profes de enfermería, Lucas, había hecho un apunte. Ahora lo voy a buscar y se los voy a subir también al aula web para que lo lean, ¿sí? Y obviamente la clase queda grabada también. A ver, voy a parar de compartir.